Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos el segundo curso de Prevención, Diagnóstico y Manejo del Cáncer, organizado por la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de PECAN del Ministerio de Salud. El tema del día de hoy, nutrición durante la quimioterapia, a cargo del magíster Edgardo Palma Gutiérrez, especialista en nutrición oncológica, invitado especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden enviarlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Magíster Edgardo Palma, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Bien, bueno, ante todo, gracias también por su invitación. Es para mí una inmensa alegría, placer poder dirigirme a ustedes. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que puede ser también muy amplio de tratar, como es la nutrición durante la quimioterapia, pero trataremos de poder presentarla de forma muy concreta y entregar pautas puntuales, ¿sí? Para que puedan ser implementadas y finalmente sean los pacientes quienes vayan a verse beneficiados por un correcto manejo nutricional durante el tratamiento oncológico. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, La quimioterapia es un procedimiento médico que consiste en administrar fármacos a los pacientes con cáncer y donde el médico, en este caso el oncólogo, pues decide, según sus directivas, el tipo de esquema, ¿sí? O combinaciones que va a utilizar para determinado paciente. Sin embargo, cuando hablamos de nutrición en quimioterapia, pocas veces podríamos generalizar recomendaciones. Y es lo que comúnmente venimos escuchando y se pregunta, ¿no? ¿Qué alimentos puede comer un paciente en quimioterapia? ¿Qué dieta puede seguir un paciente en quimioterapia? Otra vez, ¿qué dieta debe seguir una persona que tiene cáncer de estómago o cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera? Y la verdad del caso es que no hay una dieta para determinado tipo de enfermedad o para cáncer, sino hay una dieta que se debe de prescribir según sea el caso, según el paciente. Es la mejor forma de poder acercarnos a lo que el paciente realmente requiere. Pero sí algo puede quedar muy claro, es que cada ámbito de la salud y también de la enfermedad, pues tiene un especialista. En este caso, el indicado para prescribir una alimentación durante el cáncer es el nutricionista con especialidad en oncología. Y esta persona debe tener en cuenta qué parámetros al momento de evaluar, porque aún tengamos dos personas con el mismo tipo de cáncer, es decir, imaginemos cáncer de colon, por más que sean diagnósticos similares, cada persona hace su cáncer. Cada persona desarrolla ciertas complicaciones, cada persona pues responde de una forma u otra al tratamiento médico. Por ello mismo, no podemos generalizar las recomendaciones, pero sí debemos tener en cuenta lo siguiente. Antes de pensar en qué alimentos el paciente con cáncer en quimioterapia debe recibir, tenemos que pasar un proceso que es rápido y muy necesario, que se llama proceso de atención nutricional, lo cual no debe ser negociable, lo cual debería hacerse siempre que se piense en atender nutricionalmente a un paciente, en este caso con cáncer y en quimioterapia. Ese proceso de atención nutricional involucra pasos para llevar a cabo un abordaje adecuado y el primero de ellos es una evaluación nutricional. Luego de la evaluación nutricional sigue el diagnóstico. Luego que yo he evaluado, he conocido a mi paciente, y aquí lo conozco desde el punto de vista antropométrico, bioquímico, clínico, dietético, luego, pues, de levantar esta información puedo conocer el estado nutricional de ese paciente.
Recién en este momento puedo intervenir nutricionalmente, quiere decir, ya podría entregar o recomendar unos alimentos o dieta para el paciente. La labor no queda ahí, sino tan importante como esto va a ser el monitoreo de la intervención. No puedo quedarme únicamente en evaluar o entregar una dieta al paciente oncológico en quimioterapia. Debo de evaluar si es que esta dieta, si es que el alimento entregado pues está siendo tolerado y si es que los controles que nos hemos planteado al inicio pues han mejorado o tal vez han empeorado. Eso se puede corroborar y mejorar durante o gracias al monitoreo de la intervención. Luego de este monitoreo o parte del mismo, pues involucra, por supuesto, una segunda, tercera, cuarta evaluación nutricional. Por eso que vemos que la intervención o el abordaje debe ser cíclico, no de forma lineal, sino debe retornar. Pero los pacientes con cáncer y en quimioterapia van a requerir nutrientes, energía, que probablemente otra persona también lo requiera. El paciente con cáncer en quimioterapia requiere energía, requiere proteínas, requiere carbohidratos también, requiere lípidos, requiere oligoelementos y requiere compuestos bioactivos, que quizás lo ampliemos en un momento más. Pero también es posible de que ciertas circunstancias que atraviesa el paciente involucren que éste aumente su requerimiento de ciertos nutrientes, lo que no siempre quiere decir que necesite más calorías, ¿ok? Dependiendo del estado de la persona, puede ser que los pacientes requieran determinado nutriente en especial. Bueno, eso vamos a discutir a continuación. Luego de esa evaluación que hemos mencionado, pues vamos a poder intervenir, ¿sí? Y no es la intervención similar en una persona con cáncer en quimioterapia que se encuentra o ha perdido una gran cantidad de peso o masa magra versus un paciente también en quimioterapia pero que presenta obesidad. Dado que estas circunstancias pues impactan de forma distinta en la persona y también influyen de forma distinta al tratamiento. Una persona que tiene una extremada delgadez, que ha perdido pues mucho peso y masa magra, posiblemente tenga una inmunodeficiencia. Es decir, que ya de base se encuentra susceptible a desarrollar diferentes eventos asociados al sistema inmunológico. Mientras que una persona con obesidad y que se enferma de cáncer, ya por la obesidad tenía un estado inflamatorio de base. Y recordemos, el cáncer es una enfermedad inflamatoria también. Y los estragos que muchas veces atraviesan las personas con cáncer se deben justamente a la inflamación. La inflamación que induce el tumor y que es exacerbada en el caso el paciente presente, por ejemplo, obesidad crónica. Entonces, la envergadura, la respuesta al tratamiento no va a ser la misma en ambos casos. ¿Qué les parece si comenzamos con la evaluación? Y en esta evaluación nutricional debemos decir que lo clásico que se hace en la mayoría de centros médicos, hospitales, clínicas, es tomar el peso, la talla y obtener el índice de masa corporal. Sin embargo, conocemos que este índice o este indicador pues podría enmascarar resultados. Si bien es útil y es y va a ser seguramente el indicador más usado en el campo de la nutrición, sabemos también que no es suficiente, dado que podría estar ocultando algunos aspectos que son importantes de monitorear, en este caso del paciente con cáncer. ¿Por qué decimos eso? Porque tenemos que saber mucho más que solamente el peso y el IMC en el paciente con cáncer. Tenemos que profundizar el estudio y apuntar a lo que se conoce como composición corporal. El peso es un resultado en bruto. Necesitaríamos conocer qué tanto ese peso corresponde a la grasa
con la que el paciente inicia o está llevando su quimioterapia o a la masa muscular. Y al respecto, para evaluar la composición corporal, tenemos en nuestro medio muchos aparatos domésticos que no siempre son la mejor forma de poder tener un panorama claro, cercano a esto que se llama composición corporal de una persona muy vulnerable como es una persona en quimioterapia que tiene cáncer. Se ha planteado que una estrategia, una forma de las varias que pueden haber para estimar la composición corporal es la bioimpedancia eléctrica, que felizmente ya se practica, se hace, se lleva a cabo en diferentes centros hospitalarios que toman conciencia, que gestionan, que son conscientes de la importancia de una adecuada evaluación como punto de partida para un adecuado abordaje nutricional. ¿Ok? Entonces, esta bioimpedancia nos permitirá ¿qué? Conocer la composición corporal. ¿Y eso qué? Nos permite conocer la masa muscular. Y me quisiera detener aquí un par de minutos para poder explicar y que tomemos conciencia que la masa muscular ha dejado de ser ese componente que está asociado únicamente a el movimiento, al aparato locomotor, y ahora es conocido como un órgano endocrino, como un órgano metabólico que repercute en la mayoría de sistemas de un ser humano. Y respecto al cáncer, debe ser una premisa en el tratamiento médico nutricional preservar la masa muscular de nuestros pacientes con cáncer que llevan quimioterapia. La quimioterapia, radioterapia, la misma cirugía oncológica podría representar una pérdida de masa muscular en estas personas. Y está ampliamente documentado que las personas que pierden masa muscular responden menor al tratamiento oncológico y tienen una menor sobrevida respecto a los que pierden menos o no pierden masa muscular. Esa masa muscular en este momento está vista como un predictor del éxito del tratamiento oncológico. Por muchos motivos, que nos tardaría la hora completa en poder explicar bioquímicamente, fisiológicamente. Una premisa del abordaje médico-nutricional debería ser preservar esa masa muscular. En la medida que nuestros pacientes padezcan de nutrición y con ello han perdido masa muscular, pues esto se vincula con una menor tolerancia al tratamiento médico, una menor capacidad de reparación de tejidos, una mayor sarcopenia, que ya es el agravamiento de la pérdida de masa muscular y de la función, así como acercarse al llamado síndrome de fragilidad, lo cual deteriora el estado en general de estas personas. Bien, entonces, a través de un método exploratorio como es la bioimpedancia, podríamos conocer la composición corporal y la masa muscular. Pero otro componente importante de monitorear es la fuerza muscular. La fuerza muscular que nos dice también mucho sobre ese componente llamado masa muscular. Y hay una serie de reportes, diferentes estudios que nos muestran cómo a menor fuerza muscular también se vincula con peores pronósticos para el cáncer y como también de otras enfermedades de índole cardiometabólica. La fuerza que puede ser medido muy bien por un aparatito que se llama dinamómetro, que es fácil de llevar, que es factible de conseguir, nos puede dar también una visión mucho más grande de cómo está nuestro paciente. Estos métodos tenemos que implementarlo en la evaluación del paciente y monitorear con una frecuencia de 15 a 30 días para conocer mejor el resultado del impacto de nuestra intervención. Monitorear la fuerza, monitorear la masa, además de solamente el peso, la talla y el IMC. Bien, entremos entonces ahora a la parte de intervención. Y si hablamos de dieta, ¿sí? Hablamos de alimentos, pues recordemos que los macronutrientes, los que componen la dieta, en gran parte son los carbohidratos, las grasas y las proteínas.
Y clásicamente se ha recomendado que los pacientes con cáncer pues requieren en porcentajes o en cantidades similar a la población en general, ¿no? Se ha dicho que los pacientes con cáncer pues no tienen requerimientos específicos, lo cual vamos a analizar a continuación. Porque, por ejemplo, en el caso de proteínas, el conocimiento ha avanzado. Conocemos que las proteínas son muy importantes para las personas que padecen cáncer y llevan quimioterapia. Pueden haber diferentes fuentes de proteínas, ¿de acuerdo? Diferentes fuentes de proteínas. Por ejemplo, las proteínas de origen animal, como son las del pescado, las aves, el cuy, el huevo, los lácteos, aportan proteínas llamadas de origen animal. Y tenemos también las proteínas que provienen de los vegetales, de las menestras, de las leguminosas, de también los cereales o los frutos secos. Pero existen diferencias en cuanto a su bioquímica, en cuanto a la respuesta que ellas desarrollan en nuestro organismo respecto a la absorción, a el metabolismo. Las proteínas animales poseen la mayoría de aminoácidos que el cuerpo requiere y en una cantidad que el cuerpo requiere. Las proteínas vegetales muchas veces son deficientes de algunos aminoácidos y los presentan en cantidades inferiores. Podríamos, es cierto, poder combinar diferentes fuentes vegetales y así obtener los 20 aminoácidos que el cuerpo necesita. Sin embargo, también se conoce de que la absorción puede ser menor que las fuentes animales, pero no todo tiene que ser en deterioro a la fuente vegetal. Los vegetales aportan sustancias que no aportan los alimentos de origen animal. Un paciente con cáncer necesita proteínas de origen animal. Probablemente debamos tener presente el tipo de cocción, así como otras eventualidades en estos temas. Pero es importante que los pacientes con cáncer y que llevan quimioterapia consuman una cantidad apropiada de proteínas de origen animal y también de origen vegetal. Los vegetales aportan componentes como son las sustancias bioactivas que decíamos hace un momento y que no lo aportan las fuentes de origen animal. Un paciente con cáncer puede tener un requerimiento mayor de proteínas. Por ello, habría que evaluar cuáles de esos pacientes van a requerir suplementación. Pero esta suplementación que se podría indicar a estas personas tendría que ser luego de una correcta evaluación y determinación que efectivamente son personas que no llegan a su requerimiento con alimentos y que mucho depende de su mejoría, mejorar también su nutrición. Recordemos también que todavía no salimos de una pandemia y que muchas personas con cáncer han padecido y están padeciendo el COVID-19. Y por esa situación, muchos de ellos van a atravesar las peores formas o las formas más severas de esta enfermedad, lo cual caracteriza a un cuadro hiperinflamatorio, conocido por todos, que repercute en diferentes tejidos de estas personas. Me detengo para decir y hablar del tejido muscular. El tejido muscular va a ser seriamente impactado por esta hiperinflamación que vendría a ser los casos más severos del COVID-19. Esas personas que salen de esta enfermedad, pues van a tener probablemente un serio compromiso a su masa muscular. Recuerden, perdiendo masa muscular, estos pacientes empeoran su pronóstico, responden menor a la quimioterapia y podrían tener un menor tiempo de sobrevida. En cuanto a los lípidos, también son importantes en la dieta de estas personas. Antes se creía que las grasas eran todas malas, lo que hoy sabemos que el tipo de grasa y la cantidad es lo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de abordar a estas personas. Imaginemos los omegas 6 y 3. En pantalla tenemos a las fuentes de omega 6, que son muy comunes de consumir en una dieta habitual, pero tal vez no sea muy común que una persona en general consuma diariamente, hablo diariamente, fuentes de omega 3, que se encuentran en el pescado y también en algunas semillas. ¿Y por qué una persona con cáncer podría necesitar, por ejemplo, omega 3? Recordemos que una forma de omega 3 es el EPA y DHA que se encuentra justamente en
alimentos de origen marino, como son los pescados. ¿Y qué efectos podría tener estos omega 3 en la salud de estas personas? Recordemos que son grasas que van a tener un perfil antiinflamatorio. El EPA y el DHA, a través de sus metabolitos, que son eicosanoides, van a reducir el reclutamiento, por ejemplo, de neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos son células inmunológicas que proliferan en un contexto inflamatorio cuando existe una potencial amenaza y que también tienen que ver con el deterioro en caso de inflamación crónica. Entonces, EPA-DHA inhibe la infiltración o el reclutamiento de neutrófilos. También va a promover la transformación de un monocito a otro. Tenemos en el cuerpo dos tipos de monocitos, uno que inflama, uno que tiene un rol contrario, antiinflamatorio. ¿Ok? El EPA y el DHA, a través de sus metabolitos, estimula la conversión del inflamatorio al antiinflamatorio. Lo anterior respecto a inmunidad innata. Pero respecto a inmunidad adaptativa, o también llamada inmunidad de memoria, el omega 3 en la forma de EPA-DHA potencialmente inhibe la diferenciación de linfocitos a sus formas de TH17, TH1. Si inhibe TH17 e inhibe TH1, potencialmente inhibe también las citoquinas. Inhibe sus productos, como son la interleuquina 17, como es el TNF-alfa y como son los interferones. Si se inhibe los interferones, podría el cuerpo quedar vulnerable al ataque de una serie de patógenos. Si se inhibe a su vez TH17 y TH1, esto disminuye la instrucción que le debe dar el cuerpo a las células B que van a producir o que deben producir anticuerpos. Entonces, tenemos que tener en cuenta en qué paciente vamos a dar una buena dosis de estos omega 3 en forma de EPA y DHA, porque podrían suprimir la respuesta inmune, lo cual en algunas personas, aún con cáncer, tal vez no sea lo más conveniente. Si bien el cáncer es una enfermedad crónica inflamatoria, pero no todo paciente con cáncer tiene la misma condición inflamatoria. Y habría que también respetar los momentos, los estadios, las ventanas de oportunidad. Probablemente los pacientes con cáncer no requieran el mismo abordaje durante todo el tratamiento nutricional que ellos lleven. Pero hay cierta evidencia también que nos dice de que aquellas personas con cáncer que vienen perdiendo de forma acelerada la masa muscular podrían beneficiarse por un consumo alto de omega 3 en la forma de EPA y DHA, el que también se encuentra, por ejemplo, en el pescado y en suplementos. ¿Por qué o cómo? Dado que esta pérdida de masa muscular obedece justamente a la hiperinflamación crónica que padece esta persona por el cáncer, por su estado previo o tal vez por el mismo tratamiento médico, que estimula paradójicamente la inflamación. Por la inflamación, un paciente con cáncer pierde masa muscular y puede avanzar a un estado de caquexia. Hay ya unos reportes pues, de ensayos clínicos donde nos dicen de que los pacientes con cáncer que vienen perdiendo masa muscular podrían tener algún beneficio gracias al consumo frecuente de estas grasas respecto a la pérdida de masa muscular. Pero hay unos lípidos que deberíamos evitar en los pacientes con cáncer. Ojo, en personas que ya tienen cáncer. Y son las grasas saturadas. Si algo tenemos que temer, no es precisamente a algunos mitos y leyendas urbanas que hay en torno a alimentos que tenemos que evitar, de colores o formas, sino más bien a los productos o alimentos que sean ricos en grasas saturadas. ¿Por qué? Bioquímicamente, la mayoría de tumores se estimulan en cuanto a su proliferación y diseminación con la presencia de ácidos grasos saturados. Por ejemplo, el ácido palmítico, que se encuentra en la mayoría de productos
y alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. Evitar las fuentes de manteca vegetal, evitar las partes grasosas de las aves, como la pierna, la entrepierna, el ala, la carne pegada al hueso, los embutidos, ni qué decir, tenemos que evitarlos. La mantequilla o las margarinas también podrían ser fuente de grasas nocivas. Las vísceras también. Habría que evaluar si el paciente que tiene anemia, pues con qué frecuencia podríamos entregarle una fuente alta en hierro siempre que esto no repercute en su estado de base, que es el cáncer. Y así también los lácteos grasosos o altos en grasa son los que se deben de evitar en personas que padecen de cáncer. Pero también hay productos que también, pues, lamentablemente tienen grasas saturadas en un alto contenido y no parecen. Y no parecen, ¿por qué? Porque se presentan como alimentos integrales, saludables, pero que hoy en día, por la ley de alimentación que hay en el Perú, pues son obligados a ponerle un sello en su etiquetado. Sello que muchas personas pues no toman en cuenta para elegir este producto. Los pacientes con cáncer deben de evitar elegir productos que tengan un sello de alto en grasas saturadas, por más que este parezca inocuo, integral, natural o saludable. Mucho cuidado con eso. En cuanto a los carbohidratos, los pacientes con cáncer necesitan carbohidratos. Necesitan carbohidratos, pero carbohidratos presentados en su forma más integral, más genuina, como los que vienen en cereales tipo quinoa, cañigua, o menestras, como toda la variedad que tenemos a nuestro acceso. Los frutos secos también aportan carbohidratos, lo mismo que los tubérculos, los cereales y sus derivados, vegetales feculentos, las frutas también pueden ser consumidas por los pacientes con cáncer, evaluando también cuánto de fruta el paciente necesita. Esto el paciente lo sabe cuando el nutricionista lo evalúa y prescribe la alimentación para estas personas. No podemos dar una cantidad igual para todos, pero la mayoría de ellos va a requerir frutas. Y en cuanto a lácteos, sí, pueden consumirlo siempre que sean lácteos descremados y también, dependiendo del caso, deslactosados. Tenemos que evitar otras fuentes de azúcares como son las golosinas, los productos de pastelería, aún así aporten miel u otro tipo de endulzante que se presenta como natural o más sano. Una vitamina importante para los pacientes con cáncer y en general para la población es la vitamina D, y es la que tal vez solamente voy a mencionar el día de hoy. La vitamina D es una vitamina que se vincula muy bien con los mejores casos de cáncer, es decir, con los casos que se resuelven en estas personas. A mejores niveles de vitamina D, pues mejor sobrevida, mejor respuesta del organismo respecto a esta enfermedad. Y es una vitamina que sale completamente gratis, no cuesta nada, no le cuesta ni un centavo, porque la mejor vitamina D es la que se sintetiza en el organismo. Tardaríamos horas en explicar todas las funciones de la vitamina D en todos los sistemas del ser humano, pero lo que tenemos que puntualizar hoy es que es una vitamina que es la más económica de todas porque no cuesta un centavo y porque se puede formar por la exposición al sol. Por más que estemos en muchas circunstancias en cuarentena, se podría aprovechar la luz solar en diferentes momentos del día, tomados de una ventana, del patio, de un balcón o una terraza. Y recordemos que hay factores que van a reducir la síntesis de vitamina D en el cuerpo, como es la genética, o sea, hay polimorfismos que naturalmente van a sintetizar menos vitamina D. Estos podrían ser potencialmente vulnerables a una deficiencia. También la edad, a mayor edad, menos síntesis de esta vitamina. También se ha dicho que la latitud, por encima de 30 grados de latitud norte y por debajo de 30 grados de latitud sur, se encuentran los lugares en el mundo donde potencialmente existe una deficiencia de vitamina D, probablemente por la incidencia solar, la misma que disminuye con la nubosidad, con el tiempo, el clima, también con la contaminación ambiental.
el tipo de piel, las pieles más oscuras sintetizan menos vitamina D, la obesidad también, un componente muy importante que afecta a una gran parte de la población en general y donde sabemos que la vitamina D queda secuestrada en el tejido adiposo. Entonces, la obesidad podría también asociarse a unos cuadros de menores niveles de esta vitamina en el organismo. Si usted va a usar bloqueador, úselo de forma apropiada, pero reciba luz solar también de manera apropiada para que su cuerpo pueda formar esta vitamina que tiene muchos roles en torno al cáncer y la inmunidad. Siempre que el paciente pueda, no es recomendable aislarse en el domicilio y peor aún, no exponerse a la luz solar. Debe exponerse, pero de forma responsable. Justamente hace un momento decíamos los compuestos bioactivos, también llamados antioxidantes. Una persona con cáncer y en quimioterapia potencialmente necesita antioxidantes. ¿Por qué? Porque en parte por la quimioterapia se sintetiza una cantidad incremental de radicales libres. Y estos radicales libres, cuando se incrementan en el organismo, constituyen lo que se conoce como estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo puede seriamente dañar las estructuras y las funciones de los tejidos. O sea, puede agravar el estado ya deteriorado por el cáncer. El estrés oxidativo que surge en el organismo debido a la quimioterapia tiene que ser combatido con antioxidantes. En pantalla tienen ejemplos de algunos de ellos, como son los que provienen de semillas de la soya, del brócoli o su germinado de la semilla de brócoli, frutos como los arándanos, la pitahaya, las fresas o polifenoles presentes en el aceite de oliva extra virgen. Tenga presente entonces, las personas con cáncer en quimioterapia, siempre que puedan y no esté contraindicado, consuman frecuentemente estos alimentos que tienen mucho bien que aportarles. En la última parte de esta charla, dado que va a ser lamentablemente un tanto corta, vamos a puntualizar cómo podríamos combatir algunos síntomas o signos o efectos adversos que surjan en el paciente debido a la quimioterapia. En cuanto a náuseas y vómitos, en principio vamos a decir que no existe receta mágica que funcione para todo paciente. Todo paciente puede tener diferente manejo de sus náuseas, ¿correcto? Lo que presentamos acá es una posible solución. ¿Qué se recomienda? Pues que si sabemos que la quimioterapia en la gran mayoría de personas con cáncer va a ocasionar náuseas, se inicie la terapia antiemética, farmacológica antiemética, antes del día de la quimioterapia. Anticiparse 1 o 2 días al momento de la quimioterapia. No esperar al siguiente día para recién tomar los medicamentos antieméticos. Vigilar también una posible deshidratación, si es que acaso las náuseas son muy frecuentes, y en ese caso consumir una cantidad apropiada de líquidos. Evitar alimentos o preparaciones que estimulen la contracción gástrica. Hay alimentos que por sus características, por su composición, estimulan o excitan la mucosa gastrointestinal, y esto incrementa la sensación de náuseas, incrementa las arcadas. Por ejemplo, la cocción de carnes o el hueso liberan purinas a estas sustancias, a estos líquidos que consumen muchos pacientes que toman estos caldos pensando que esto es más saludable, más tolerable y que aún teniendo náuseas, lo cual podría ser contraproducente. No se recomienda el consumo de ningún caldo o bebida donde se haya cocido los huesos o las vísceras de los animales. Es mejor evitar eso. En general, se debe consumir pequeños volúmenes, pero para que esto no repercute en la pérdida de peso, aumentar la frecuencia o el número de comidas. Evitar asimismo preparaciones con sabores u olores pronunciados y consumir alimentos fríos o a temperaturas ambiente podría reducir el impacto de las náuseas y por ende los vómitos. La mucositis es un efecto adverso a dosis altas de quimioterapia, que puede comprometer seriamente la ingesta,
dado que causa dolor, sangrado, anorexia en los pacientes. Por eso es importante monitorear desde el inicio de la mucositis o en el estado post-quimioterapia para ver qué efectos ha dejado en este paciente, en los pacientes. Se recomienda una adecuada higiene oral y visita periódica al odontólogo, porque posibles infecciones previas a nivel bucal podrían asociarse con un empeoramiento cuando haya mucositis. Se recomienda enjuagues con bicarbonato antes y después de las comidas, y en algunos contextos se ha recomendado diluir la glutamina, el suplemento glutamina, en agua y hacer enjuagues bucales con esta solución. Evitar, y también tomarlo como suplemento, pero por espacios de tiempo muy corto. No tomar suplemento de glutamina por largos periodos. Evitar alimentos irritantes o muy duros al masticar, comidas pequeñas y en cantidades pero frecuentes, comidas en pequeñas cantidades pero frecuentes, y tomar líquidos para evitar la sequedad de la boca. Respecto a los síntomas gastrointestinales que puedan surgir en quimioterapia, podría ser muy amplia la diversidad de síntomas que puedan padecer los pacientes. Pueden padecer estreñimiento como también diarrea, o podrían oscilar entre ambas situaciones. Si el paciente presenta diarrea luego de la quimioterapia, es mejor reducir la fibra insoluble. ¿Qué alimentos son ricos en fibra insoluble? Aquellos que presenten tallos, cáscaras o pepas. Estos alimentos tenemos que suspender en caso exista una diarrea, así como alimentos que aporten o que sean muy hiperosmolares, aportando alta cantidad de azúcar o de lactosa. Consumir, si es posible, enzimas digestivas con las comidas. Si el paciente presenta estreñimiento, necesita fibra, lo cual podría ser paradójico, pero hay que más bien aportar una fibra que es muy tolerable en la mayoría de pacientes, como es el mucílago, un tipo de fibra soluble y que fomenta o ayuda a la formación de heces. Hay que también tomar agua y tratar de evitar el sedentarismo, porque en la medida que el paciente con estreñimiento permanezca sedentario, echado todo el día, pues se fomenta aún más este enlentecimiento de la motilidad colónica o gastrointestinal. Pues hay que tratar siempre que se pueda que el paciente no permanezca sedentario. Así como también evitar algunas especias, ají, café, alcohol o zumos ácidos que podrían empeorar el cuadro. Finalmente, para desmontar algunos mitos o imprecisiones que se fomenta a veces en la alimentación de estas personas, vamos a sustentar lo siguiente. Tal vez el cáncer sea la enfermedad que tiene alrededor la mayoría de pseudociencia, la mayoría de mitos o de leyenda urbana que algunos hacen daño al paciente en vez de hacerle bien, hacen daño, y en otros no hace bien ni hace daño, pero sí, pues corresponde a una pérdida de dinero y posiblemente de tiempo. O sea que finalmente también podría hacer daño. Ustedes tengan cuidado con aquellos suplementos que se presentan como mágicos, sustancias y que prometen elevar, reforzar el sistema inmunológico, como este que a mí particularmente me causó extrañeza y luego un poco de risa, que incluso te cuantifica el porcentaje que puede elevarse. Más allá del nombre ingenioso que muchos suplementos pues se inventen, no siempre un suplemento, en el hipotético caso que eleve la respuesta inmune, sería lo adecuado para pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque el paciente con cáncer puede estar padeciendo, por el contrario, puede estar padeciendo el daño de una muy reactiva respuesta inmunológica. No le conviene elevar la respuesta inmune. No le conviene, en otras palabras, generar más inflamación, porque eso es elevar la respuesta inmune, elevar la inflamación. La inflamación es buena siempre que sea aguda, sea corta y nos proteja frente a los patógenos, pero la inflamación desregulada que presentan muchos pacientes, pues no conviene ser estimulada.
un suplemento que sea bueno para una persona o para un grupo de personas no siempre es bueno para el resto de personas. Entonces, si alguien les induce a adquirir, tomar un suplemento que es bueno para todo, eso de por sí ya es una mentira y potencialmente puede provocar más daño que bien. El zinc es un nutriente muy útil en la inmunidad, en la reparación de heridas, en la barrera epitelial y también en el aspecto antioxidante. Tiene múltiples funciones el zinc, pero hay algunos casos, como el cáncer de próstata, donde se ha recomendado no suplementar de zinc. ¿Por qué? El cáncer es una entidad biológica, recuerden que nace de nuestro cuerpo, y que adquiere mecanismos para evadir la respuesta inmunológica, prosperar y diseminarse. Y es una entidad biológica y a la vez inteligente, que utiliza nutrientes que la persona consume para su propio beneficio. Esto parece una película de terror a veces, pero así sucede. No todo nutriente que sea bueno para personas sin cáncer lo es también para personas con cáncer. Ojo con eso. Bueno, y aquí el mito del ion bicarbonato y la llamada alcalinidad y terror a la acidez, esto también es otra mentira. No tiene un sustento científico, no mejora en nada tomar en ayunas bicarbonato de sodio, ni mezclado con cloruro, ni mezclado con limón, ni repartido más veces durante el día. Lo mismo que la mentira de aguas alcalinas, que alcalinizando el cuerpo por las bebidas se podría evitar el cáncer o vencer al cáncer. Bueno, esto no me voy a detener mucho, no voy a gastar el tiempo en explicar esto, pero esto es un timo para la mayoría de personas. No es cierto y tampoco debemos propagar estos mitos a través de los medios de comunicación. Ojo con la glutamina. La glutamina es un nutriente, es un aminoácido condicionalmente esencial útil en muchas condiciones clínicas, sobre todo injurias severas, pero mucho cuidado con los pacientes con cáncer. Por algo similar a lo que pasa con el zinc. En ya algunos cánceres está demostrado que estos tumores utilizan glutamina para mejorar su metabolismo, formar energía, formar ácidos nucleicos y propagar su diseminación. Hace un momento dijimos también que glutamina podría ser útil para reducir el impacto de la mucositis. Es cierto, en todo caso se podría tomar por un corto periodo de tiempo, no más de 15 días. Pero nada de tomar glutamina por largos periodos de tiempo. Es mejor que no se haga. La homeopatía también es otra estafa, la cual muchas personas con cáncer adoptan como tratamiento y abandonan el tratamiento que deberían recibir. Y finalmente, tenemos que tener también presente y debemos conocer qué tipo de suplemento, si el paciente requiere, vamos a recomendarles. Porque en el mercado hay múltiples suplementos que aparentemente podrían darle más energía, más proteínas, pero que traen algunos aditivos, algunas mezclas, lo cual podría ser nocivo para personas con cáncer. Recuerden que el paciente con cáncer no es cualquier paciente enfermo, sino por el tumor, por el cáncer, tiene ciertas características que determinados nutrientes en la dieta podrían serle contraproducentes. Hay que leer bien el etiquetado, conocer lo que vamos a recomendar, porque tenemos que evitar que ellos consuman fuentes aisladas de fructosa, o peor aún, jarabe de maíz alto en fructosa, azúcar o grasa láctea, ya que es fuente de ácidos grasos saturados, como lo hemos explicado hace un momento. Entonces, seamos responsables al momento de recomendar alguna dieta o producto a nuestros pacientes con cáncer. Pasemos por estos procesos, que es la evaluación, que es un momento crucial para poder mejorar la salud de estos pacientes, la evaluación nutricional, luego de eso diagnosticar, recién intervenir y luego de ello monitorear nuestra propia intervención. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a alguna pregunta, duda que pueda surgir. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones.
Magíster Edgardo Palma Gutiérrez, especialista en nutrición oncológica, invitado especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de PECAN del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación. A continuación vamos a pasar entonces a las preguntas que tenemos en el chat. Muchas gracias a todos los participantes. Nos escribieron así. Dice: buenas tardes. Una pregunta. Dentro de las restricciones que se tienen de manera independiente, dicen qué alimentos sí o sí debemos evitar o sí debemos consumir con regularidad durante la terapia, durante el tratamiento con quimioterapia. Bueno, si algún alimento tenemos que evitar, sí o sí, como dice la pregunta, y hay alguna evidencia ya clara, contundente, son alimentos ricos en grasas saturadas. En general, de repente no hay un estudio para cada tipo de cáncer, de los 100 y pico tipo de cáncer que puedan haber, ¿no? Pero en la mayoría de ellos se ha estudiado cómo estos tumores hacen uso de grasas saturadas, como el ácido palmítico, y esto fomenta su diseminación, lo cual es la causa de muerte en los pacientes con cáncer, la diseminación o la metástasis. Entonces, identificar alimentos con alto contenido de grasa saturada y restringir su consumo. Va a ser imposible eliminar el consumo de estas grasas, dado que los pacientes con cáncer necesitan consumir proteínas como la pechuga del pollo, el pescado, el huevo y también los lácteos descremados. Entonces, se va a consumir, pero hay que limitar el consumo. Se ha dicho de que menos de un 7% del total de calorías puede provenir de grasas saturadas. Hasta un 5% podría ser lo mejor para estos casos. Un nutricionista al paciente le debe entregar una dieta que aporte hasta un 5 o máximo un 7% en forma de grasas saturadas. Y en cuanto a los alimentos que sí o sí deban consumir, bueno, debe consumir un paciente con cáncer la mayoría de nutrientes. El tema está en saber en qué momento se le va a dar. Porque, por ejemplo, sabemos que la quimioterapia induce cuadros de hiporexia, cuadros en la cual el paciente no desea consumir pues casi nada luego de esta terapia y humanamente no puede comer. Entonces, en ese momento es oportuno una dieta a tolerancia. Luego de que los síntomas pueden mejorar a partir del tercer, cuarto, quinto día, se podría entregar entonces todo el arsenal nutricional que sabemos que un paciente requiere. Entonces, la dieta podríamos periodizar la dieta según el estadio o el estado del paciente. Pero también es cierto que no todos los pacientes hacen el mismo cuadro. Habrá otros que hagan cuadros más severos de malnutrición y que deban necesitar un abordaje ya en el campo del soporte nutricional. Y otros que podrán mantenerse por vía oral. O sea, es muy amplio el abordaje en estos casos. Excelente, muchísimas gracias. Bien, nos preguntan, durante el proceso de quimioterapia, ¿cada cuánto tiempo deben ser nuestras visitas al nutricionista oncológico? Bueno, lo ideal debe ser, en principio, a ver, pongamos el caso de un paciente que le diagnostican cáncer, ya mismo debe ver a su nutricionista cuando le programen la quimioterapia, que desde el diagnóstico hasta la primera sesión, pues puede pasar algunos días, semanas, pues ya pasó su primera consulta y luego de la primera quimioterapia, el paciente debe regresar, ¿sí? Debemos volver a monitorear a esa persona. Y si la quimioterapia es cada 15 días, cada 21 días, como en la mayoría de casos, pues luego de cada quimioterapia es lo mínimo que tenemos que entrevistar a estas personas. No dejar pasar más de 30 días en todo caso, en Importantísimo. que revisemos a los pacientes. Que nos preguntan, ¿productos light que contienen menos azúcares como gelatina se pueden consumir por lo menos una vez a la semana? Sí, yo creo que sí. Una gelatina dietética que no tiene azúcares sí podría ser consumida, ¿no? Hay que también ser un poco flexibles en lo que podemos ser flexibles. Hay elementos que no van a poder, o sea, no son negociables, ¿no? Hay alimentos que sí son nocivos y que no se pueden negociar, ¿no? Sí se debería totalmente suprimir.
como lo que hemos dicho ahora, o algunas bebidas como alcohólicas, exponerse al humo del tabaco, o preparaciones insalubres como la parrilla, como la leña. Eso tenemos que alejar del paciente oncológico. Importantísimo. Nos preguntan así, ¿qué opina del kéfir y kombucha en el tratamiento de estos pacientes? También quisiera Bueno, preguntar si alguna cantidad de agua que consume un paciente con cáncer o alguna variación en la cantidad de agua que se debe consumir. bueno, respecto a estos alimentos mencionados primero, tal vez hay muchas formas de mejorar la salud, pero habría que tener acceso a estudios que muestren la cantidad de cierto alimento o preparación y que traiga el efecto que uno busca. Por ejemplo, la kombucha, que se ha dicho que es una preparación fermentada, sí, y que esto podría mejorar la microbiota intestinal, pero ojo que al ser un alimento fermentado podría ser contraproducente en pacientes que padezcan dolores cólicos o una extremada flatulencia, meteorismo. Cuidado con eso. ¿Podría la kombucha mejorar, como se ha postulado, la microbiota intestinal? Porque podría ser una fuente probiótica, pero hay que ver en quién o quién va a tomar ese alimento o preparación. Nuevamente, un alimento que es bueno para un grupo de personas no necesariamente lo es para el resto de las mismas o para el resto para otras personas. El cáncer es una enfermedad muy particular, es un ente casi inteligente que desarrolla mecanismos para valerse de lo que encuentra en el cuerpo, lo que consume la persona y expandirse. Como dije hace un momento, es como una película de terror lo que sucede. Y esto sin el ánimo de alarmar, sino que tomemos conciencia el problema real que es el cáncer. En cuanto a los líquidos, probablemente, a menos que haya una contraindicación, los pacientes puedan requerir cantidades similares que una persona sin cáncer, teniendo en cuenta si es que existen pronunciadas náuseas y con ello vómitos, tal vez habría que monitorear ahí mejor una cantidad mínima de agua por día, que podría ser 1,5 litros o 2 litros de estas bebidas. Importantísimo. Nos preguntan así, buen día, ¿todos los pescados son ricos en ácidos grasos, EPA y DHA? No, no, porque si partimos de lo que requiere una persona, ¿sí? Puede requerir entre 2 a 4 gramos de EPA y DHA al día. Y si uno conoce las cantidades que te aporta el pescado, pues tal vez no sea tan sencillo llegar a esa cantidad. Las mejores fuentes o las fuentes más ricas de EPA DHA en nuestro medio es el bonito, es la anchoveta, es el jurel, es la caballa. Y por ahí un pescado foráneo que es el salmón, ¿no? Son las mejores fuentes de omega 3 de ese tipo en nuestro medio. Ojo, no solamente un alimento es bueno porque contiene un nutriente, también tenemos que tener en cuenta la preparación, porque nadie va a comer pescado crudo. Y la preparación podría, por la misma temperatura, por el contacto con otras sustancias, podría modificar la composición del alimento y disminuir esta concentración de omega, o peor aún, convertir el omega en grasas insalubres, como son los ácidos grasos trans. Entonces, cuidado con la preparación, porque la fritura podría más bien modificar la composición de omega 3 y entregarte, por el contrario, un alimento que no tiene aspectos positivos, sino todo lo contrario. Bien, importantísimo. Nos han preguntado en YouTube nos preguntan, en caso de pacientes con cáncer más quimioterapia, más úlcera en el colon, ¿cómo debería ser el tratamiento o la dieta? Úlcera en el colon. Bueno, habría que ver ahí, primero estudiar la tolerancia del paciente, el estado actual del paciente y el pronóstico del paciente. Como yo dije, y lo vuelvo a repetir, creo por cuarta vez, no hay la dieta para el cáncer de colon con úlcera.
no hay la dieta del cáncer de estómago agravado con cáncer de cerebro, ¿no? Sino hay el paciente que tiene una enfermedad y presenta un cuadro específico. Ya mismo diría, sin conocer mucho a esta persona, que habría que evaluar lo que tolera en principio. Y también ver cuál es el pronóstico, cuál es la proyección de tratamiento médico. ¿Es un paciente con vías en tratamiento o es un paciente terminal? También eso es importante. Y cuando el paciente no pueda consumir por la vía oral, dado que el compromiso gastrointestinal compromete la nutrición del paciente, pues se debería optar ya en ese momento por otras vías de nutrición artificial, como es la sonda, la ostomía o en su defecto la nutrición por vía endovenosa. Excelente. Nos preguntan así. Buenas tardes, una consulta. ¿Qué alimentos pueden evitar el autorreflejo de la regurgitación en un paciente con neoplasia maligna? Regurgitación, bueno, dependiendo sea qué tipo de disturbio, ¿no? Porque si hablamos de un cáncer de estómago o una gastrectomía, es otra envergadura. Pero en general, para evitar la regurgitación o este reflejo autónomo, es importante, en principio, controlar los volúmenes en cada comida. Los volúmenes amplios, pues van a poder tener ese efecto en una persona que ya tiene una dolencia como esta, ¿no? Recordemos que el estómago tiene una capacidad aproximada de 1000 mililitros o 1500 aproximadamente, ¿no? Dependiendo sea el caso, el estadio, todo esto. Los volúmenes tienen que ser limitados, hay que evitar consumir también alimentos sólidos con alimentos, con bebidas, ya que esta interacción podría también incrementar este cuadro. Asimismo, una cantidad incrementada de proteínas también podría incrementar la relajación del esfínter esofágico inferior, que es el que se dilata y permite el regreso, el retorno del alimento, así como algunas bebidas del tipo alcohólicas. El café también tiene ese efecto, el humo del tabaco, o sea, son cosas que ya de por sí el paciente debería de evitar, ¿no? Evitar recostarse con el estómago lleno, tratar de caminar luego de cada comida, o sea, cosas sencillas que podríamos en general recomendar a estas personas. Muy importante. Dicen así. Para un paciente oncológico no crítico con COVID-19, los alimentos antioxidantes los pueden consumir libremente o se restringen por la hiperinflamación. No, pero ¿por qué restringiríamos alimentos antioxidantes en la inflamación? No, todo lo contrario, porque más bien en los cuadros inflamatorios se liberan radicales libres. En los cuadros, repito, en los cuadros inflamatorios se produce radicales libres. Podría entonces ser más lógico entregarles o no quitarles alimentos que aporten antioxidantes. No, yo creo que sí. Sí, además, por estos cuadros se depletan muchas vitaminas. Esto lo del COVID demanda que el organismo, en el afán de luchar contra esa replicación viral, utiliza vitaminas, utiliza minerales y hay que reponerlos. Hay que reponerlos. O sea, la alimentación que aporte frutas, verduras, eso es donde encontramos los antioxidantes, pues tiene que ser prevista para este tipo de personas, en estos casos. Importantísimo, dicen así. En casos de cáncer de mama, ¿qué alimentos se deben evitar? Ya que leí que los alimentos con estrógenos deben evitarse en estos casos. Estrógeno, bueno, ahí podríamos detenernos ahí un buen rato en debatir ese paradigma. La verdad es que hay otras alarmas u otros elementos que tenemos que tener más cuidado que la soya, los fitoestrógenos. En una mujer con cáncer de mama, tenemos que más bien prestar atención a alimentos ricos en azúcares, en grasas saturadas, en el consumo de alcohol, en combatir la obesidad. Gran parte de casos de cáncer de mama se dan en la posmenopausia y están vinculadas a la ganancia de masa grasa. Esos podrían ser los principales enemigos, ¿sí? Los principales enemigos. Es muy poco probable que esos alimentos que se dice tienen
hormonas pues puedan empeorar o peor aún causar un cáncer de mama. Además, en la forma que se consume en nuestro medio no son la amenaza para el cáncer de mama. La amenaza está en otra parte y a veces pasa desapercibida. Entonces, si así fuera el caso, ¿no? Buscar en nuestra paciente con cáncer de mama que pues lleve o tanto como pueda, se acerca a un peso óptimo, lo que involucra también masa magra, masa grasa, ¿sí? Y que lleve una alimentación balanceada, teniendo en cuenta los nutrientes que podrían fomentar la diseminación. Dependiendo el caso de cáncer de mama, el tipo de cáncer de mama, por ejemplo, si fuera un HER2 positivo, ¿no? Esto se conoce por inmunohistoquímica, si fuera un HER2 positivo, pues podría beneficiarse por el consumo, por la suplementación con aceite de oliva extra virgen. Pero habría que ver el caso. Más bien, los casos de cánceres hormonodependientes, estrógeno positivo, esos casos podrían responder mejor a un consumo de estas isoflavonas, mal llamadas fitoestrógenos. Importantísimo, muchísimas gracias. Magister Delgado Palma, nos preguntan, dice así, con respecto a los cítricos, ¿no se deben de consumir con los pacientes con cáncer? ¿Por qué? No, o sea, así como prohíben los cítricos, prohíben también el zapallo porque es amarillo, el tomate porque es rojo, y más bien están recomendando consumir bicarbonato, sí, cloruro de magnesio y tantas cosas que surgen en estos casos. A menos que hablemos de una mucositis, ¿no? O una úlcera sangrante, ¿no? Podríamos evitar el cítrico, pero no porque el cítrico fomente la enfermedad, sino porque hay una cuestión de cuidado por la misma naturaleza del cítrico. Pero si ese no fuese el caso, hablamos de un paciente que no tiene esos problemas, pues más bien yo creo que debe requerir alimentos que son cítricos, porque aportan vitaminas como vitamina C. Es importante cubrir requerimientos mínimos de vitamina C, dado que la quimioterapia, la radioterapia, peor aún, una cirugía oncológica demanda la intervención, la pérdida de los tejidos. Importantísimo. Y en ese Justo comentaban, sentido necesitamos recuperar mucosa, recuperar colágeno. Y la vitamina C permite la hidroxilación de los aminoácidos para formar la proteína llamada colágeno. Así que más bien sería útil consumir alimentos con vitamina C o alimentos cítricos. es justo me preguntaban sobre pacientes con linfoma y si se le puede dar camu. No te escuché bien. No te escuché bien, disculpa, se fue la Sí, comunicación, me se fue parece. un ratito el internet. Sí, nos preguntaban en YouTube, la pregunta dice si a un paciente con linfoma no Hodgkin se le puede dar camu camu. Sí, sí se le puede dar. Sí se le puede dar. Fuente de vitamina C, fuente de antioxidantes, fuente de polifenoles, ácido elágico, ¿por qué no? A menos que, habría que ver el caso, ¿no? Repito, no por la misma enfermedad, sino por alguna alteración que traiga el paciente. De repente una gastritis crónica previa, sangrante, una úlcera duodenal, qué sé yo, o sea, nuevamente, o sea, no es a la enfermedad, es al paciente. Hay que valorar al paciente para poder ver qué requiere, qué necesita y qué no necesita, porque podría agravar su estado. Excelente. Bien, nos preguntan con respecto a cómo se podría manejar un paciente que termina la quimioterapia, pero está con anemia post-quimioterapia. Sí, miren, qué buena pregunta. La anemia, y dependiendo del grado de anemia, también pues ha sido un mal que hemos aprendido a convivir en quimioterapia. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber anemia en un paciente con cáncer? En principio porque come mal, probablemente come mal,
come poco, come mal. Por otro lado, también podría ser debido a los fármacos. Muchos fármacos usados en quimioterapia son mielosupresores. Y eso involucra también a la formación de los glóbulos rojos. Y el fármaco, la quimioterapia, es como el freno de mano para la adecuada producción de glóbulos rojos. Mientras se administra el fármaco, se convive con la quimioterapia. Por eso decía que es un mal que lamentablemente hemos aprendido a tolerar en el caso de pacientes con cáncer que llevan quimioterapia. A menos que la quimioterapia sea ya la anemia sea muy severa, el médico deberá contemplar la transfusión sanguínea o en todo caso la administración de hierro endovenoso. Pero eso ya es un tema médico. Algunos médicos con anemias moderadas y crónicas, o severas también, decidían administrar eritropoyetina sintética para que el cuerpo forme sus glóbulos rojos. Pero esto se ha vinculado con más bien cuadros de metástasis, por eso me parece que no está muy usado actualmente. En todo caso, tenemos que entregar alimentos que tengan hierro, y los mejores alimentos con hierro, lamentablemente, son las carnes rojas. La carne roja no está prohibida en los pacientes con cáncer, pueden consumir carne roja. El tema es la preparación, el tema es la cantidad y la frecuencia. Un paciente con cáncer podría comer carne alrededor de 300 gramos por semana, pero en una preparación del tipo sancochado, del tipo guiso, no a la parrilla, no en fritura o expuesto a la leña o al carbón. Si fuera así, podríamos también contemplar víscera una vez por semana, que podría ser el hígado de pollo, que tiene menos grasa que el hígado de res y menos grasa que otras vísceras, como soporte de hierro, ¿no? Mientras el paciente pues trabaja en su recuperación. ¿Ok? Y bueno, también siempre que se pueda y los síntomas lo permitan, podríamos suplementar con hierro polimaltosado o sulfato ferroso en caso el paciente pues pueda tolerar también este tratamiento. Excelente. Nos preguntan en el Zoom, dice, los pacientes oncológicos y obesos que reciben metformina para adelgazar, ¿se deben suspender el medicamento? Bueno, en mi posición no podría recomendar suplementar el medicamento. Esa es una decisión médica. Pero podría yo acotar de que la metformina, o mejor dicho, esta pastillita que le han encontrado múltiples beneficios hasta para todo, pero también tiene perjuicios, incluso podría reducir algunas vías proneoplásicas. Así que en algunos casos en algunos contextos, algunos médicos han optado por mantener el tratamiento con metformina, dado que tendría metformina también un efecto antitumoral. Aunque esto aún pues no se ha planteado en esquemas como en compañía con quimioterapia o guías de práctica clínica, ¿no? Pero hay alguna evidencia, al menos incipiente, que metformina tendría un efecto antitumoral. En todo caso, yo no podría decir que no lo tomen. Importantísimo. Bien, nos preguntan así. Dice, ¿es frecuente que a un paciente post cirugía se le exija antes de recibir quimioterapia subir de peso de manera rápida? Muchas veces es cuestión de semanas. ¿Cuáles serían las estrategias apropiadas para la ganancia ponderal? Sí, bueno, eso también es otra barrera. No solamente peso, también están pidiendo que se eleve la albúmina para poder iniciar quimioterapia o entrar a quirófano, lo cual no se puede conseguir por arte de magia, ¿no? Un paciente con cáncer va a ser difícil de tratar nutricionalmente en cuanto a mejorar el peso, mejorar la masa muscular, mejorar la hemoglobina, mejorar la albúmina, siempre que tenga el cáncer. Si tiene el tumor, digamos, al rojo vivo, el tumor galopante, la enfermedad diseminada, señores, lamentablemente el camino está cuesta arriba. El camino está cuesta arriba. O sea, ¿cómo le pedimos a nutrición de que eleve el peso, la albúmina o algún parámetro bioquímico si el cáncer, que es el foco del problema, es el causante del problema, pues está en su máxima expresión?
Podríamos optar por diferentes estrategias, combinar abordajes, alimentación por vía oral, más sonda, más nutrición parenteral parcial, pero eso se consume y probablemente no sea sostenido por mucho tiempo. Así que en el ponderal no habría mucho efecto. Para mejorar los cuadros o los indicadores nutricionales, tiene que avanzar también el tratamiento médico. Y si el tratamiento médico no puede avanzar, no puede iniciar, no puede, al paciente, es un paciente terminal, pues podemos ofrecerle formas para que por la alimentación no se agrave su estado, pero ya no en un aspecto terapéutico, curativo o para que se remita el cuadro. O sea, hay que ser consciente también de nuestras limitaciones. También es importante conocer ello. No podemos entrar a un campo pretendiendo de que lo vamos a solucionar todo. Que la alimentación, por ser algo muy importante en la vida de cualquier persona, puede resolver cualquier problema. Eso tampoco es cierto. ¿Tenemos limitaciones en el campo ecológico? Claro que sí, la dieta también tendrá sus limitaciones y habrá circunstancias en las cuales pues, no podrá mejorar ponderalmente los indicadores que los demás esperan. Importantísimo, muchísimas gracias. Magíster Ricardo Palma, nos preguntan así, ¿qué parámetros bioquímicos o biomarcadores inflamatorios debemos considerar para saber que estamos ante un inminente proceso de sarcopenia? Bueno, la sarcopenia se puede diagnosticar según el grupo europeo que trabajó con el adulto mayor a través de 3 criterios: evaluar la masa muscular, evaluar la fuerza muscular y evaluando la capacidad funcional. ¿Cómo se evalúa la masa muscular? A través, por ejemplo, de la bioimpedancia. Otra vez, alguno pueda usar la antropometría para saber la composición corporal. La fuerza se estudia con el dinamómetro. Ejemplo, lo que acá hemos presentado. Y la capacidad funcional se puede evaluar a través de la velocidad de marcha, que es un método bien sencillo. Solo tienes que tener una superficie lisa, marcar 8 metros y tener un cronómetro que puedes de tu celular. Si el paciente tendrá sarcopenia cuando tenga baja masa muscular, más baja fuerza o baja capacidad funcional. O sea, 2 de 3, pero uno de ellos tiene que ser necesariamente la baja masa muscular. Así podríamos diagnosticar sarcopenia, es una de las formas. Pueden haber varias, pero es una forma que se recomienda para poder evaluar la existencia de sarcopenia en un paciente. Excelente. Muy bien, una de las últimas preguntas nos dicen si se pueden usar edulcorantes como stevia en pacientes con cáncer y quimioterapia. Sí se podría, sí se podría. Ahora, valgan verdades, la mayoría de productos que tienen el rótulo de stevia, pues son muy poquito de stevia, ¿no? Son muy poquito de stevia. Si uno se percata en su propio etiquetado, pues hasta el 2, el 1% es stevia. Oiga, ¿y el resto qué es? Es maltodextrina, es dextrosa, en el peor de los casos, fructosa, lo cual, pues, es azúcar. Así que mucho ojo con los productos que estamos recomendando a nuestros pacientes. No dejemos llevar por lo que fulano mengano toma o por lo que veo en la televisión, o peor aún, lo que me recomienda en todo caso a veces alguien que dice que le hizo bien a su familiar, le hizo bien a él. No siempre eso le va a hacer bien al resto de personas. Hay que leer bien la información que trae el propio producto. Excelente, muchísimas gracias y felicitaciones, Magíster Ricardo Palma Gutiérrez, especialista en nutrición oncológica, invitado especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud en este segundo curso de prevención, diagnóstico y manejo del cáncer. Por favor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Bueno, en principio agradezco el espacio. Qué bueno que haya habido el interés en poder conocer cada vez mejor a esta enfermedad que de por sí es muy compleja. Y los interesados, pues, tenemos la misión de
tener un hábito que es la lectura, que es la investigación. Es la única forma de mantenernos al tanto en una ciencia tan dinámica como es la nutrición y en este subcampo, la oncología. Y bueno, mis deseos de volver a verlos y encontrarnos en otro espacio científico. Permiso. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Magíster Edgardo Palma. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y un gran aplauso también. Muchísimas gracias. Y a todos los participantes, recordarles, esta telecapacitación la encuentran en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde los invitamos a suscribirse y compartir esta importante información. Hasta la próxima. Muchas gracias.